Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estas palabras, tomadas del Evangelio de Lucas, nos hablan de un joven Jesús. Pero, ¿qué pasó entre los 12 y los 30 años de su vida? Esos 18 años que los evangelios no documentan. ¿Por qué ese vacío? ¿Qué secretos se ocultan en los años perdidos de Jesús? Sabemos que, a los 12 años, fue encontrado en el templo de Jerusalén, discutiendo con los maestros de la ley, maravillando a todos con su sabiduría. Luego, los textos bíblicos se vuelven silenciosos hasta que reaparece, bautizado por Juan y listo para su ministerio público. Este vacío en las Escrituras ha dejado una enorme puerta abierta a la especulación, teorías y misterios que muchos han tratado de descifrar. Algunas teorías sugieren que esos años los pasó como un simple carpintero, aprendiendo el oficio de su padre terrenal, José. Una vida sencilla y humilde, lejos de las grandes ciudades, preparándose en silencio para la misión divina que tenía por delante. Sin embargo, otros creen que su vida fue mucho más que eso, que viajó lejos de Galilea, buscando aprender de las sabidurías antiguas, bebiendo de las fuentes del conocimiento espiritual de otras tierras. Pero, ¿y si hubiera más? ¿Y si esos años fueran la clave para entender a fondo el mensaje que vino a traer al mundo? No podemos ignorar que en los tiempos de Jesús, había rutas comerciales que conectaban Galilea con culturas lejanas, como la India y Egipto. Los registros históricos sugieren que existían comunidades religiosas que buscaban la sabiduría y la iluminación en esas tierras. Podría ser posible que Jesús hubiera buscado respuestas en lugares fuera de los límites del mundo judío. Algunos textos antiguos no bíblicos, como los escritos en monasterios del Tíbet, hablan de la llegada de un hombre santo, un profeta de Israel, que compartió conocimiento en aquellas tierras. Lo llamaban Isa, un nombre que se asemeja sorprendentemente al hebreo Yeshua. ¿Es posible que Jesús viajara al este, a la India, para aprender de los maestros espirituales de esas tierras? Este tipo de relatos han sido controversiales, pero no podemos descartar que algo sucedió en esos años que moldeó al hombre que se convertiría en el Mesías. El silencio de los evangelios no es necesariamente un vacío sin propósito. Podría ser una invitación a profundizar en lo que no está dicho, en lo que no se documentó, pero que quizás fue conocido por algunos y transmitido oralmente a lo largo de los siglos. ¿Es posible que los primeros cristianos supieran más de lo que los textos sagrados actuales nos revelan? Los años perdidos de Jesús, lejos de ser un vacío en su biografía, son una ventana abierta a múltiples posibilidades. Quizás, si entendemos lo que ocurrió durante ese tiempo, comprenderemos mejor quién fue realmente Jesús y el mensaje que vino a entregar al mundo. ¿Quién era realmente ese joven en búsqueda de conocimiento? ¿A dónde lo llevó su deseo de aprender? Lo que está claro es que los años perdidos de Jesús han sido el origen de preguntas que persisten hasta hoy. Imaginemos por un momento el mundo en el que creció Jesús. Un crisol de culturas, ideologías y religiones, con el Imperio Romano dominando las tierras de Israel. Galilea, su hogar, era una región donde se encontraban viajeros de distintas partes del mundo, trayendo consigo no solo bienes, sino ideas. Los caminos de la antigua Judea eran testigos del intercambio cultural entre el Mediterráneo y el Oriente. Los sabios de la India, los místicos egipcios y los filósofos griegos ya habían dejado su huella en ese rincón del mundo. En medio de este entorno, es natural preguntarse, ¿cómo fue la formación de Jesús en estos años cruciales? Los evangelios guardan silencio, pero ¿realmente pasó su juventud y adultez temprana en Nazaret, oculto del resto del mundo? Algunos estudiosos sugieren que su búsqueda espiritual pudo haberlo llevado más allá de los confines de su tierra natal, buscando respuestas a las preguntas universales que muchas culturas intentaban descifrar: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos espera después de esta vida? Una de las teorías más intrigantes proviene de la hipótesis de que Jesús viajó al este, hacia tierras lejanas como la India y el Tíbet. Durante siglos, ciertos textos religiosos en esas regiones han mencionado a un hombre santo llamado Isa, un profeta que vino desde el oeste, predicando un mensaje de compasión, amor y justicia.
Los relatos hablan de cómo este profeta, que muchos asocian con Jesús, fue bienvenido en monasterios y lugares de sabiduría, donde aprendió de grandes maestros espirituales y compartió su propio conocimiento. En estos escritos, se describe a Isa como un hombre de gran compasión, alguien que enseñaba que todos los seres humanos son iguales a los ojos de Dios, independientemente de su casta, religión o estatus social. Esto resuena poderosamente con los valores que Jesús predicó más tarde en su ministerio público. La noción de amar al prójimo, de perdonar a los enemigos, de rechazar las divisiones sociales, todo esto se alinea con enseñanzas que podrían haberse nutrido en esos años de formación. Otra posibilidad es que Jesús hubiera viajado a Egipto, donde la sabiduría mística y esotérica florecía desde tiempos antiguos. En Alejandría, por ejemplo, los textos judíos y griegos convivían en bibliotecas impresionantes. Se dice que los esenios, una secta judía que vivía cerca del Mar Muerto y a la que muchos asocian con Jesús, tenían vínculos con los antiguos misterios de Egipto. Quizás, Jesús buscó en esos conocimientos un entendimiento más profundo del alma humana, del reino espiritual, y de cómo guiar a la humanidad hacia una relación más cercana con Dios. Incluso dentro del judaísmo de su época, había corrientes filosóficas y místicas que ofrecían respuestas distintas a las ofrecidas por los fariseos y saduceos. Los esenios, por ejemplo, vivían en comunidades apartadas, practicando una vida de pureza y meditación, esperando la llegada del Mesías. Algunas teorías sugieren que Jesús podría haber sido influenciado por estos grupos, aprendiendo sus enseñanzas y adaptándolas para su propio ministerio. Lo fascinante es que, mientras la Biblia guarda silencio sobre estos años, la tradición oral y ciertos textos apócrifos sugieren que Jesús no estuvo inactivo. Quizás fue un viajero, un buscador de verdades universales, que se formó en los grandes centros de conocimiento de su tiempo. El hecho de que sus enseñanzas resuenen con filosofías de Oriente y Occidente sugiere que su visión del mundo era más amplia que la de un simple carpintero de Nazaret. Entonces, la pregunta permanece, ¿qué moldeó al hombre que se convertiría en el Cristo? Ahora, pensemos en un Jesús joven, no solo rodeado de la cultura judía, sino de un sinfín de influencias más allá de su tierra. La suposición de que pudo haber buscado respuestas más allá de los límites geográficos del mundo judío no es descabellada. De hecho, en la época en la que vivió, la búsqueda del conocimiento espiritual era una práctica común entre aquellos que sentían el llamado de lo divino. Viajar para encontrar respuestas más profundas era parte de la vida de muchos sabios y místicos. ¿Por qué Jesús, con su curiosidad y conexión especial con lo divino, no habría hecho lo mismo? En el Antiguo Testamento, ya se observaba cómo los profetas se apartaban para recibir revelaciones. Moisés se retiró al monte Sinaí, Elías al desierto. ¿Podría ser que Jesús también se apartara del bullicio de la vida diaria para profundizar en su relación con el Creador? Pero, en su caso, tal vez ese retiro no fue solo un aislamiento físico, sino un viaje hacia nuevas tierras, un peregrinaje en búsqueda de conocimiento. Uno de los relatos más intrigantes proviene de un texto apócrifo conocido como el Evangelio de los Esenios. Aunque no es un texto reconocido por las tradiciones cristianas principales, este documento menciona que Jesús fue instruido en las antiguas enseñanzas de los esenios. Estos eran un grupo místico que practicaba una forma muy pura de judaísmo, enfocada en la vida comunitaria, la meditación y la comunión directa con Dios. Los esenios creían en la llegada inminente de un Mesías, y sus prácticas espirituales se enfocaban en la purificación del cuerpo y el alma. Se dice que los esenios vivían a orillas del Mar Muerto, en lugares como Qumrán, donde se encontraron los famosos rollos del Mar Muerto, documentos que revelan mucho sobre su manera de vivir y pensar. ¿Pudo haber estado Jesús entre ellos, aprendiendo su visión de un mundo renovado, un reino espiritual que estaba por manifestarse en la tierra? Los valores que enseñaron los esenios, como la compasión, la humildad y el rechazo a las riquezas materiales, están en gran sintonía con los mensajes que Jesús compartió durante su vida pública. Si Jesús fue influenciado por estos místicos, es posible que esos años fueran de intensa preparación espiritual. Otra vertiente de investigación nos lleva al Egipto helenístico, específicamente a Alejandría, una ciudad donde convergían las filosofías griegas, los antiguos misterios egipcios y el pensamiento judío. Alejandría, con su inmensa biblioteca, era el epicentro del saber en el mundo antiguo. La filosofía griega y los misterios esotéricos egipcios convivían en un espacio donde las ideas fluían libremente.
Entre los pensadores de esa época se encontraba Filón de Alejandría, un filósofo judío que intentó unir la filosofía griega con las enseñanzas judías. Aunque no hay pruebas definitivas de que Jesús haya viajado a esta ciudad, no sería sorprendente que, en su búsqueda de sabiduría, hubiera estado expuesto a ideas que provenían de este lugar. Las enseñanzas de Filón, que hablaban de la palabra o logos como una manifestación de Dios en el mundo, guardan ciertas similitudes con las enseñanzas del Evangelio de Juan, donde Jesús es identificado como el Verbo encarnado. Esto sugiere que, de alguna manera, Jesús pudo haber absorbido las ideas que circulaban en ese entorno filosófico y teológico, adaptándolas a su propio mensaje. Y, si miramos hacia Oriente, la India, en esos tiempos, también era una tierra donde se practicaban filosofías profundas sobre el alma y el propósito de la vida. Los Vedas y los Upanishads, textos sagrados hindúes, ya habían sido escritos siglos antes de la llegada de Jesús, y sus enseñanzas sobre la unidad del alma con lo divino y la importancia de la compasión resuenan con muchas de las ideas centrales que luego predicó Jesús. Algunos creen que pudo haber buscado respuestas en estas filosofías antiguas, aprendiendo de sabios y gurús, antes de regresar a su tierra para comenzar su ministerio. Lo cierto es que, mientras los evangelios guardan silencio sobre estos años, el mundo en el que Jesús vivió estaba lleno de ideas que hablaban de la naturaleza de Dios, la vida después de la muerte y el propósito del alma. Jesús pudo haber absorbido todo esto y transformado esas enseñanzas en su propia revelación, una que tocaría profundamente el corazón de la humanidad. Pero estos años siguen envueltos en misterio. Lo que queda claro es que algo sucedió en ellos, algo que lo transformó de un joven judío en un maestro espiritual cuya influencia cambiaría el curso de la historia. Imaginemos ahora a Jesús no solo como un viajero físico, sino como un explorador del espíritu, un joven profundamente consciente de su conexión con lo divino, buscando respuestas en lugares donde los caminos de lo terrenal y lo espiritual se entrelazan. En la tradición de los sabios de la antigüedad, la verdadera sabiduría no solo se encuentra en libros o en doctrinas, sino en la experiencia vivida, en el encuentro directo con lo sagrado, en la búsqueda personal de la verdad. ¿Qué experiencias habrán moldeado su comprensión del reino de Dios? Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Jesús es cómo sus enseñanzas abarcan conceptos universales. Su mensaje de amor al prójimo, de compasión hacia los más vulnerables, de igualdad entre todos los seres humanos, no solo resonaba en el contexto judío, sino que también era profundamente relevante para las corrientes espirituales y filosóficas del mundo antiguo. Hay quienes sostienen que estos conceptos podrían haberse nutrido, en parte, de su exposición a otras culturas y filosofías. ¿Es posible que, durante esos años perdidos, Jesús hubiera tenido encuentros con diferentes formas de sabiduría que influenciaron su visión del mundo? Algunos investigadores proponen que Jesús pudo haber tenido contacto con los zoroastrianos, una antigua religión persa que ya llevaba siglos existiendo y cuyo profeta, Zaratustra, enseñaba conceptos como el libre albedrío, la lucha entre el bien y el mal, y la salvación a través de la justicia y la verdad. Estos principios zoroastrianos, que hablaban de una eterna batalla entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, se asemejan en muchos aspectos a las enseñanzas de Jesús sobre el conflicto entre el reino de Dios y el reino del mal. Los magos que, según el relato bíblico, vinieron de Oriente para honrar al niño Jesús, probablemente eran zoroastrianos, lo que indica que ya había una conexión entre esta religión y el nacimiento de Cristo. Pero también, pensemos en los misterios del antiguo Egipto. Esta civilización, con su vasta sabiduría sobre la vida y la muerte, sobre el alma y su viaje hacia el más allá, podría haber ejercido una influencia considerable en cualquier buscador espiritual de la época. Las enseñanzas esotéricas del Egipto antiguo, presentes en los textos de las pirámides y los libros de los muertos, exploraban el camino del alma tras la muerte, el juicio ante los dioses y la necesidad de llevar una vida justa para lograr la inmortalidad. Es difícil no notar los paralelismos entre estas creencias y la idea de Jesús sobre el juicio final y la vida eterna. De hecho, algunas teorías sugieren que Jesús pudo haber pasado tiempo en Egipto no solo como un niño, cuando su familia huyó para escapar de la persecución de Herodes, sino más adelante, en su juventud, buscando respuestas en las profundidades de los antiguos misterios. Alejandría, en particular, no solo era un centro de sabiduría filosófica y teológica, sino también de los misterios egipcios, donde lo espiritual y lo filosófico se entretejían para crear una visión más amplia de la naturaleza de la realidad. Y no solo Egipto. Se ha especulado también que Jesús podría haber viajado hacia las tierras de Mesopotamia, una región que, como Egipto, estaba impregnada de antiguas creencias espirituales. Babilonia, aunque decadente en la época de Jesús, todavía conservaba restos de su antigua grandeza,
con templos dedicados a los dioses y textos que hablaban sobre la naturaleza del universo. Los babilonios habían desarrollado una comprensión sofisticada del cosmos, de los astros y de su influencia en la vida humana, algo que los judíos del exilio ya conocían bien. Jesús, siempre en busca de un entendimiento más profundo del plan divino, pudo haber encontrado en estos lugares ideas que más tarde integrarían su mensaje. Es importante recordar que, en aquellos tiempos, la distinción entre lo religioso, lo filosófico y lo científico no era tan clara como hoy. La espiritualidad no estaba separada del estudio del cosmos, del cuerpo humano o del comportamiento de los astros. Si Jesús fue un viajero en búsqueda de sabiduría, lo que encontró pudo haber sido un vasto entramado de ideas que, aunque distintas en su origen, apuntaban todas hacia lo mismo, una verdad universal sobre la conexión entre el ser humano y lo divino. El misterio de los años perdidos de Jesús no reside solo en donde estuvo físicamente, sino en cómo estos viajes, si los hizo, lo transformaron en un maestro de sabiduría universal. La idea de que su enseñanza es una síntesis de las verdades más profundas de distintas culturas y filosofías del mundo antiguo no solo es fascinante, sino también reveladora. Esto podría explicar por qué su mensaje fue capaz de trascender las fronteras geográficas y culturales, resonando tanto en su tiempo como en el nuestro. Uno de los aspectos más sorprendentes del mensaje de Jesús es cómo sus enseñanzas parecen estar en armonía con conceptos espirituales que, en su época, trascendían las fronteras de las religiones organizadas. Enseñanzas sobre el perdón, la humildad y la vida eterna no solo se encuentran en los textos bíblicos, sino también en filosofías que se desarrollaron en lugares lejanos, como la India, Persia o Egipto. Este hecho ha llevado a algunos a especular que Jesús, en esos años que los evangelios no documentan, pudo haber sido un puente entre diferentes corrientes de pensamiento, un hombre que buscaba la sabiduría allí donde podía encontrarla. Ahora pensemos en las similitudes entre las enseñanzas de Jesús y las doctrinas orientales, especialmente aquellas del budismo. El Buda, que vivió casi 500 años antes que Jesús, predicaba un mensaje de compasión, desapego de lo material y el camino hacia la iluminación a través del amor y la paz interior. Jesús, siglos después, hablaba de valores similares, el amor a los enemigos, el rechazo al materialismo y la búsqueda del reino de Dios, no como un lugar físico, sino como un estado del ser. Las semejanzas son notables, y aunque las culturas de Palestina y la India parecían estar separadas por vastas distancias, los caminos de la antigüedad conectaban más de lo que podemos imaginar. Si consideramos la posibilidad de que Jesús hubiera viajado a la India o, al menos, que hubiera tenido contacto con viajeros o sabios que trajeron las enseñanzas orientales, las similitudes empiezan a cobrar sentido. Las rutas comerciales de la época no solo llevaban especias y bienes materiales, sino también ideas y creencias religiosas. Es posible que Jesús hubiera sido testigo de estas ideas, absorbiéndolas en su visión personal del reino de Dios y la naturaleza del ser humano. En ese contexto, la figura de Jesús como un maestro espiritual adquiere una nueva dimensión, la de un hombre que comprendió que la verdad divina no se limitaba a un solo pueblo o religión, sino que era un principio universal. Algunos textos antiguos encontrados en monasterios del Tíbet hacen mención de un hombre llamado Isa, un extranjero que predicó un mensaje de amor, compasión y justicia en la India durante el periodo que coincide con los años perdidos de Jesús. Este Isa, según los registros tibetanos, habría pasado tiempo en monasterios, aprendiendo las enseñanzas budistas y compartiendo su propia visión del mundo. Aunque estos relatos son debatidos, la posibilidad de que Jesús haya viajado tan lejos para buscar sabiduría añade otra capa de misterio y fascinación a su historia. Pero no solo el budismo muestra paralelismos con las enseñanzas de Jesús. El hinduismo, una de las religiones más antiguas del mundo, ya tenía conceptos como la unidad con lo divino, el renacimiento y el karma, ideas que, aunque expresadas de manera diferente, también encuentran eco en las palabras de Jesús. En los Upanishads, textos sagrados del hinduismo, se habla del Atman, el alma individual, como una chispa del Brahman, el alma universal o lo divino. Este concepto de unidad espiritual guarda una notable similitud con el mensaje de Jesús sobre la relación entre el ser humano y Dios. Es posible que Jesús hubiera aprendido de estas tradiciones orientales, o que hubiera encontrado en ellas una confirmación de lo que ya intuía. Tal vez, en esos años de formación, descubrió que las verdades fundamentales sobre el amor, la compasión y la búsqueda de lo divino eran compartidas por culturas tan lejanas como las de la India. Su mensaje, entonces, se volvió no solo el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, sino también una manifestación de una verdad más amplia y universal. Volvamos ahora a Palestina. Cuando Jesús emergió en la escena pública, su mensaje era radical, rompedor.
Hablaba de un reino que no era de este mundo, de la necesidad de renunciar a lo material, de una conexión íntima y personal con Dios. Este tipo de pensamiento, aunque profundamente arraigado en la tradición judía, también podría haber sido influenciado por ideas que él pudo haber absorbido en sus posibles viajes y encuentros con sabios de otras culturas. Los valores universales que predicaba tenían resonancia no solo en Judea, sino también en otros rincones del mundo antiguo. Es fascinante pensar en Jesús no solo como el Mesías dentro de la tradición judía, sino como un hombre cuya búsqueda lo llevó más allá de las fronteras físicas y espirituales de su tiempo. Un hombre que vio en las diferentes religiones y filosofías del mundo antiguo fragmentos de una verdad más grande, uniendo todo ese conocimiento en su mensaje único de amor, paz y compasión. Si esos años perdidos realmente fueron de viaje y búsqueda, entonces Jesús no solo fue un predicador local, sino un sabio con una comprensión global del espíritu humano, preparado para llevar un mensaje que trascendería culturas y generaciones. Al imaginar a Jesús durante esos años no documentados, surge la pregunta inevitable: ¿cómo pudo haber asimilado tanta sabiduría en un mundo tan vasto y lleno de corrientes espirituales divergentes? Para entenderlo, debemos pensar en el carácter único de Jesús. No solo fue un hombre curioso por las respuestas a las grandes preguntas de la vida, fue también alguien con una misión clara, pero que probablemente necesitaba ser moldeada, refinada y confirmada a través de la experiencia y la introspección. Jesús, a diferencia de muchos maestros de su tiempo, hablaba no solo a los sabios y eruditos, sino a las multitudes, a los pescadores, a los recaudadores de impuestos, a las mujeres marginadas, a los enfermos. En él, las verdades espirituales más profundas se hacían accesibles para todos. Este enfoque en la simplicidad de sus enseñanzas puede haber sido influenciado por diferentes tradiciones con las que pudo haber estado en contacto. Pensemos, por ejemplo, en el taoísmo, una filosofía originada en China siglos antes de Jesús. El concepto del Tao, el camino o la vía, resuena de manera notable con las palabras de Jesús cuando habla del camino estrecho que lleva a la vida eterna. El taoísmo enseña que el flujo natural del universo se manifiesta en la simplicidad, la humildad y el desapego. El sabio taoísta no busca imponerse al mundo, sino fluir con él. Este mensaje, que podría haber llegado a través de las rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente, tiene una profunda consonancia con las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios, un reino donde los últimos serán los primeros, donde la grandeza se encuentra en la humildad y el poder se manifiesta en la mansedumbre. De manera similar, las enseñanzas de Jesús sobre el perdón radical y el amor incondicional recuerdan conceptos que aparecen en la literatura sagrada de muchas otras culturas. En el budismo, se habla del karuna, la compasión universal hacia todos los seres, y del ahimsa, la no violencia como un principio rector de la vida. Jesús predicaba estos mismos valores, exhortando a sus seguidores a amar incluso a sus enemigos, a no devolver mal por mal y a ser pacificadores en un mundo lleno de conflictos. Esta llamada a la no violencia y a la compasión universal sugiere una profundidad de entendimiento que trasciende las enseñanzas tradicionales de su entorno inmediato. Las similitudes entre las enseñanzas de Jesús y estas otras corrientes espirituales no significan que su mensaje fuera simplemente una adaptación de ideas preexistentes. Al contrario, lo que Jesús hizo fue tomar conceptos universales y elevarlos a un nivel completamente nuevo, adaptándolos a su visión única del reino de Dios y del propósito divino para la humanidad. Si Jesús hubiera estado expuesto a ideas de lugares tan lejanos como la India o China, podría haber visto en ellas principios que confirmaban lo que él ya sabía intuitivamente, que el amor, la compasión y el servicio a los demás son la verdadera manifestación de lo divino en la tierra. Además, Jesús no solo hablaba de una relación espiritual abstracta con Dios, insistía en que el reino de Dios estaba dentro de cada persona, accesible para todos aquellos que buscaran con un corazón puro. Esta idea de la divinidad interior no es exclusiva del cristianismo. El hinduismo enseña que el Atman, el alma individual, es una parte del Brahman, el alma universal. El budismo también sugiere que, dentro de cada persona, reside la capacidad de alcanzar el estado de iluminación, la unión con lo divino. Estas ideas, que resuenan en las enseñanzas de Jesús, sugieren una comprensión profunda y unificada de lo divino, algo que quizás pudo haber encontrado en sus posibles encuentros con otras tradiciones espirituales. Por otro lado, no debemos olvidar el contexto histórico. Jesús vivió en un tiempo donde las tensiones políticas y religiosas en Judea eran intensas. Las ocupaciones extranjeras, el dominio romano, las luchas internas entre diferentes facciones judías, todo contribuía a un ambiente de descontento y expectativas mesiánicas.
En este marco, Jesús podría haber percibido la necesidad de un mensaje que no solo hablara al sufrimiento de su pueblo, sino que ofreciera una esperanza trascendente, un nuevo tipo de liberación, no solo del dominio terrenal, sino de las ataduras espirituales que oprimían a la humanidad. Es posible que, durante esos años perdidos, Jesús haya experimentado revelaciones que transformaron su comprensión de su misión. Tal vez, en su búsqueda de la sabiduría, encontró que las preguntas fundamentales sobre el alma y el propósito de la vida eran las mismas, sin importar el lugar o la cultura. Esa unidad de propósito y visión lo habría fortalecido, preparándolo para su papel no solo como un profeta dentro de la tradición judía, sino como un maestro cuyo mensaje era relevante para toda la humanidad. Al regresar a su tierra natal, Jesús ya no era solo el hijo de un carpintero de Nazaret. Se había convertido en alguien con una comprensión universal del sufrimiento y la redención, capaz de conectar las enseñanzas de su tradición judía con una sabiduría que trascendía fronteras. Fue entonces cuando comenzó su ministerio público, no como un simple rabino o predicador, sino como alguien que había tocado las profundidades de la verdad espiritual y había encontrado el camino hacia la luz. Cuando Jesús emerge de esos años en los que los evangelios guardan silencio, lo hace con una claridad y propósito que parece haber sido cincelada por experiencias profundamente transformadoras. Cada palabra que pronuncia, cada parábola que cuenta y cada acto de sanación que realiza revela una comprensión aguda del sufrimiento humano y del anhelo universal por la redención y el amor. La pregunta clave que surge es, ¿de dónde proviene esa sabiduría tan amplia, tan penetrante y, a la vez, tan accesible? El hecho de que Jesús hablara en parábolas es revelador. Las parábolas no eran simples cuentos con moralejas, eran ventanas a realidades más profundas, a menudo utilizando elementos cotidianos que cualquier persona, sin importar su nivel educativo o posición social, podía entender. Este enfoque de enseñanza no solo es característico de un maestro judío, sino también de muchas tradiciones filosóficas y espirituales alrededor del mundo. Los maestros del budismo, por ejemplo, usaban historias sencillas y cotidianas para transmitir ideas complejas sobre el desapego, la compasión y la iluminación. Este método era altamente efectivo para llegar a las personas comunes, a los pobres en espíritu que, como Jesús dijo, serían los herederos del reino de Dios. El uso de parábolas por parte de Jesús también refleja un entendimiento de la verdad como algo que no puede ser impuesto ni enseñado directamente, sino algo que debe ser descubierto personalmente por cada individuo. Esto coincide con filosofías orientales que sugieren que la verdad no se da como un conjunto de reglas fijas, sino que es algo que debe ser comprendido internamente a través de la reflexión y la experiencia. Jesús, al hablar en parábolas, invitaba a las personas a buscar dentro de sí mismas las respuestas, a meditar sobre las palabras y a encontrar el camino hacia Dios a través de sus propias experiencias personales. Además, pensemos en cómo Jesús desafiaba las estructuras de poder y autoridad de su tiempo. Su rechazo a las reglas rígidas y a las jerarquías religiosas también puede haber sido el resultado de una comprensión más profunda de la naturaleza humana y de las limitaciones de la ley cuando se aplica sin amor ni misericordia. En su famoso Sermón del Monte, Jesús desafía muchas de las normas establecidas al decir que no basta con cumplir la ley de manera literal, lo que importa es la intención detrás de cada acción. Has oído que se dijo, pero yo os digo. En esas palabras, Él trasciende la ley, la eleva, y la sitúa en un nivel espiritual mucho más profundo. Este énfasis en el espíritu de la ley, más que en la letra, resuena con muchas de las corrientes filosóficas con las que Jesús pudo haber tenido contacto. En el taoísmo, por ejemplo, se enseña que el Tao no puede ser descrito completamente con palabras ni reglas. Cualquier intento de codificar la verdad en normas estrictas traiciona su esencia fluida y flexible. De manera similar, Jesús enseñaba que el reino de Dios no puede ser contenido por las estructuras humanas, ni por las normas sociales o religiosas. Es un reino interior, una realidad espiritual que se manifiesta a través del amor, la misericordia y la justicia. Otro aspecto fundamental del mensaje de Jesús es su insistencia en la acción. El reino de Dios no es algo que uno simplemente espera pasivamente, sino algo que se construye aquí y ahora a través de las acciones diarias. Este concepto de acción tiene paralelos en las enseñanzas orientales, especialmente en el hinduismo y el budismo, que también ven el comportamiento ético y la acción correcta como el camino hacia la iluminación o la unión con lo divino. La Karma Yoga en el hinduismo, por ejemplo, enseña que el camino hacia Dios se encuentra en la acción desinteresada, en el servicio a los demás sin esperar recompensa. Jesús reflejaba este mismo principio cuando hablaba de la necesidad de dar sin esperar nada a cambio, de amar a los enemigos y de servir a los demás de manera incondicional. Pero no se trata solo de acción desinteresada.
Jesús también habló del sacrificio personal como un camino hacia la redención. El que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mi causa, la encontrará, dijo en un momento crucial de su ministerio. Este concepto de sacrificio no es exclusivo del cristianismo. En muchas tradiciones espirituales, el acto de renunciar al ego, de morir a uno mismo para descubrir una verdad mayor, es visto como el punto culminante de la experiencia espiritual. En el budismo, por ejemplo, se habla del nirvana como el fin del ego y de los deseos, el estado en el que el individuo se disuelve en la realidad suprema. De manera similar, Jesús invita a sus seguidores a morir a su ego, a sus deseos y a su apego por las cosas mundanas para alcanzar la verdadera vida, la vida eterna en Dios. La mención de vida eterna no debe tomarse solo en el sentido de un estado post-mortem, sino como una calidad de vida que puede comenzar en el presente. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios, no lo describía solo como una promesa futura, sino como una realidad presente para aquellos que viven de acuerdo con sus principios de amor, compasión y justicia. Esta idea de que el cielo, o el reino de Dios, está dentro de nosotros y puede experimentarse aquí en la tierra, encuentra eco en muchas tradiciones místicas alrededor del mundo. Jesús, por tanto, aparece como un maestro universal, un hombre que, a través de su vida y sus enseñanzas, logró sintetizar verdades profundas de diferentes culturas y las convirtió en un mensaje poderoso y accesible para su tiempo y para todos los tiempos. Sus años de preparación, los llamados años perdidos, pueden haber sido un tiempo de profundo crecimiento, un periodo en el que su misión y su comprensión del propósito divino alcanzaron la plenitud, preparando el terreno para el impacto transformador que tendría sobre la humanidad. Al llegar al final de este recorrido, nos encontramos ante un misterio aún más profundo y fascinante, el verdadero propósito detrás de esos años perdidos de Jesús. Fueron años de preparación, en los que absorbió enseñanzas de diversas tradiciones espirituales y filosóficas, o simplemente un tiempo de contemplación y crecimiento en su propio entorno. Lo cierto es que, al regresar a la vida pública, Jesús era un maestro con una visión única, una comprensión que trascendía los límites de su contexto cultural inmediato. Si aceptamos la posibilidad de que Jesús hubiera viajado y tenido contacto con diferentes culturas, su mensaje adquiere una nueva dimensión de universalidad. No es simplemente la enseñanza de un profeta que habla para un solo pueblo, sino la expresión de una verdad que cruza fronteras, que llega al corazón del ser humano en cualquier rincón del mundo. Esto lo convierte en un puente entre diferentes formas de ver la espiritualidad, entre diferentes formas de entender a Dios. Y aquí, uno de los puntos más fascinantes es cómo Jesús, a pesar de haber podido estar expuesto a otras religiones, nunca perdió su profunda conexión con la tradición judía. Su mensaje, aunque innovador y radical, siempre estuvo enraizado en el amor por su pueblo y en el deseo de cumplir con las promesas hechas a los patriarcas de Israel. Sin embargo, al mismo tiempo, amplió esas promesas, haciendo que su alcance fuera mucho más amplio, abriendo las puertas a una nueva comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. Es en este contexto donde los paralelismos con otras religiones y filosofías no disminuyen la singularidad de Jesús, sino que la enriquecen. Al igual que el Buda, enseñaba el desapego de lo material y el poder transformador de la compasión. Al igual que los místicos del hinduismo, hablaba de una unión con lo divino que trasciende el ego. Como los sabios taoístas, reconocía que la verdadera sabiduría no se impone, sino que se descubre en la humildad y el fluir con lo que es. Y, sin embargo, en todos estos aspectos, Jesús ofreció algo nuevo, una visión centrada no solo en la autorrealización, sino en el servicio desinteresado a los demás y en el sacrificio por amor. Este sacrificio es quizá uno de los aspectos más distintivos de la figura de Jesús. Mientras que muchas tradiciones espirituales enseñan el camino hacia la iluminación o la unión con lo divino a través del desapego y la meditación, Jesús llevó esa enseñanza un paso más allá, hacia el acto final de dar la vida por otros. No solo hablaba de amor y compasión en términos abstractos, los vivió hasta sus últimas consecuencias. En la cruz, Jesús no solo cumplió con las promesas de las escrituras judías, sino que encarnó el principio universal de que el verdadero poder espiritual se encuentra en la entrega total, en el sacrificio por el bien de los demás. Este acto de sacrificio, este mensaje de amor absoluto, sigue resonando hasta hoy, no solo entre los cristianos, sino entre todas las personas que buscan respuestas espirituales. Porque en la figura de Jesús encontramos un maestro que no solo habló de verdades profundas, sino que vivió esas verdades de manera completa y coherente. Su vida, muerte y resurrección son, para muchos, el testimonio más poderoso de que el amor y la compasión son las fuerzas más transformadoras en el universo.
Al reflexionar sobre los años perdidos de Jesús, no es difícil imaginar que, en ese tiempo, él estaba preparándose para esta misión de una manera que pocas personas comprenderían. Quizás en sus viajes o en su contemplación solitaria, Jesús llegó a la conclusión de que su mensaje no debía ser contenido en una sola cultura, una sola religión o un solo pueblo. Su comprensión del reino de Dios, de la naturaleza divina y del papel del ser humano en el cosmos se expandió más allá de las categorías convencionales de la época. Cuando finalmente regresó a su pueblo, sus enseñanzas reflejaban esa expansión. No se trataba solo de la ley de Moisés, sino de algo más grande, una ley escrita en el corazón de cada ser humano. No era solo una promesa para el pueblo de Israel, sino una promesa para toda la humanidad. Y en ese sentido, el Jesús que emerge después de esos años perdidos es un hombre que no solo conocía profundamente su propia tradición, sino que también veía las conexiones entre su fe y las verdades universales presentes en otras culturas. Por supuesto, no todas estas ideas pueden ser comprobadas. No sabemos con certeza si Jesús viajó a India, Persia o Egipto, o si absorbió las enseñanzas de sabios extranjeros. Pero lo que sí podemos afirmar es que su mensaje trascendió las fronteras del tiempo y el espacio, y sigue resonando en millones de corazones en todo el mundo. Es un mensaje que habla de la naturaleza del ser humano, de su búsqueda de significado y de la eterna lucha por encontrar a Dios en medio del caos y el sufrimiento. Quizás los años perdidos de Jesús nunca fueron realmente perdidos, sino un tiempo de transformación silenciosa, un periodo en el que su comprensión del reino de Dios creció y floreció. Al final, el verdadero secreto de esos años reside no tanto en los detalles de lo que hizo, sino en lo que se convirtió, el Mesías, el Hijo de Dios, el Maestro que cambió el curso de la historia con su mensaje de amor incondicional y su sacrificio redentor. Un mensaje que, sin importar las especulaciones, sigue siendo la clave para entender no solo su vida, sino también el propósito más profundo de la existencia humana.